Un gran empresario, cliente y buen amigo. Un hombre con una historia llena de pérdidas y momentos difíciles. Perdí todo, me quedé sin nada, me arruiné, cerré todo. Una vida llena de caídas que finalmente supo transformar en un gran proyecto empresarial. Estaremos entre los 65 o 70 millones aproximadamente, con previsiones de crecer mucho más. Tenemos unas previsiones para el 2025 que nos gustaría doblar la facturación. Si tiene dinero, de buena familia vendrá, se atreven a decir las malas lenguas. Lejos de eso, en su caso vivió en sus propias carnes la amargura de la ruina familiar y la dulzura de recuperar los sueños de su padre. Mi padre la compró como hace 40 años, cerró la empresa, perdió absolutamente todas sus propiedades. Lo compró una persona cercana a nosotros y lo compró para su hija y tal. Pero bueno, me dijo, bueno, veo la ilusión que tienes por esto, si alguien lo tiene que tener eres tú. Desde un pequeño pueblo alicantino, a día de hoy ha construido un gran negocio internacional. A los empresarios sacrificamos nuestro tiempo, nuestra familia, incluso nuestra salud a veces, para generar valor a la sociedad. Ha conseguido éxito y dinero y está disfrutando de él a lo grande, de una manera que seguramente te sorprende. 15, 20 mil dólares, ¿no? 15, 20 mil dólares un cine. Sí, puede. O sea, esto es como Resacón en Las Vegas, ¿no? Pero en versión Miami. Pero no te quedes con lo superficial. Javier tiene una visión muy distinta a la de la mayor parte de personas. Cuando te obsesionas como el dinero, yo siempre digo que el dinero es como un conejo. Cuanto más corres detrás de él, él más corre delante de ti, tienes que cogerlo por sorpresa. Hablando sin tapujos de los tabúes que más limitan a esta sociedad, de desarrollo económico y sobre todo del camino hacia la superación. Hoy con nosotros un hombre que se levantó una y mil veces, Javier Torá. Hola, muy buenas. Bueno, pues efectivamente estamos hoy con una nueva entrevista y estamos con una persona que es muy especial porque aparte de ser un grandísimo empresario es amigo ya desde hace un tiempo. Ahora vamos a contar cómo nos conocimos Javi y yo y además estamos en un espacio muy especial para él, una bodega pues que tiene una historia familiar muy chula y que pues aprovecho para darle la bienvenida a Demos en la Empresa, el lugar que se merece. Vamos a pasar un ratito agradable. Javi, ¿qué tal estás? Gracias, Carlos. Muy bien, estupendamente. Encantado aquí de que estéis aquí en este sitio tan especial para mí, para la familia y nada, encantado de poder pasar un rato juntos y contarte un rato. Bueno, pues sí, pues queremos conocerte. Tú eres Javier Torá, para los que no te conocen, que imagino que sea la mayoría, porque tu posición no es demasiado pública. Eres un empresario, se dedica al sector textil. Cuéntanos un poquito qué haces a día de hoy para que nos ubiquemos y luego te voy a pedir que nos cuentes un poquito sobre tu historia. Sí, bien, nosotros principalmente nos dedicamos a servicios de fabricación en distintos países. Tenemos empresas en Asia, en España y bueno, trabajamos principalmente para las marcas de pronto moda, grupos grandes de marcas como Inditex, Mango, Grupo Blue Star y trabajamos prácticamente para todo el mundo. A día de hoy tu empresa tiene una facturación importante, de hecho, tú sabes que hemos tenido siempre la broma, ¿no? Que de toda la formación que damos en Level Up, pues ha sido durante mucho tiempo, y de hecho lo sigue siendo, pues uno de los empresarios con mayor facturación anual. ¿En qué número estás actualmente para que la gente... Ahora estaremos entre los 65 o 70 millones aproximadamente. Al año. Al año. Con previsiones de crecer mucho más. Tenemos unas previsiones para el 2025 que nos gustaría doblar la facturación. ¡Wow! Ahí estamos. Bueno, pues aparte de lo que estás haciendo y lo que quieres hacer a partir de ahora, me parece muy interesante que nos cuentes tu historia, ¿verdad? Porque tú y yo pues, nos conocemos ya hace un tiempo, he tenido la oportunidad de cultivar una bonita amistad contigo y sí que es verdad que tú me la has contado muchas veces y me parece muy interesante porque al final muchas personas ven, y de hecho si estás aquí es pues que has llegado a un punto de un éxito importante en el terreno empresarial y también personal, que tienes una vida personal también curiosa a día de hoy, ¿verdad? Pero lo importante es lo que ha pasado hasta llegar ahí, es desde donde yo creo que podemos aprender muchas cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito tu trayectoria, cómo te encuentras con el mundo del emprendimiento y cuáles son esos puntos que no han sido tan bonitos como quizá el momento actual, ¿no? Bien, yo vengo de familia de emprendedores y de hecho mi madre nació aquí, a 200 metros de aquí, mi padre también muy cerquita. Y bueno, no tenían nada, empezaron desde cero, montaron empresas y demás. Y bueno, yo continué un poco la empresa familiar, pero lo que pasa en la vida, las cosas muchas veces no salen como uno quiere. Monté mi propia empresa también, mis propios negocios, me arruiné, cerré todo. ¿Con qué empezaste? ¿Cuáles fueron los primeros? Para nada, ¿Con qué empezaste? ¿Con qué tipo de negocio empezaste? Con lo mismo. Yo siempre me he dedicado a lo mismo, a la moda. Mi padre montó fábrica de bolsos y yo siempre he seguido lo mismo. De hecho, aunque los negocios no tengan nada que ver, el grupo con lo que tenía mi padre, para mí es segunda generación porque vivo de lo que aprendí, ¿no? Y de los valores y de todo el saber hacer que mi padre me inculcó, ¿no? Entonces, claro, perdí todo, me quedé sin nada, vivía en Cádiz en ese momento, tenía una fábrica pequeñita allí cerca de Urique, en Villamartín,
me volví otra vez para Alicante, empecé a trabajar en empresas pequeñitas para otros y me fui a trabajar para mi competidor principal en aquel momento. Entonces, bueno, llegué ahí me propusieron, bueno, pues hacerme cargo de varias secciones de la empresa, entre ellas me dicen, oye, si hablaba inglés, si quería irme a China, en aquel momento ni idea de inglés, no sabía nada. ¿Esto con qué edad estamos hablando? Estamos hablando de en el año 2002, estamos hablando de hace 22 años aproximadamente, 22, 23 años. Yo ahora mismo tengo con 32 años, 31, 32 años. Y nada, me fui, empecé mi andadura por China, haciendo cosas, vi la oportunidad que allí había. Y bueno, empezamos a crecer, empezamos con nuevos modelos de negocio que no se hacía, hasta que terminé saliendo de la empresa, montando mi propia empresa y hasta aquí. Muy bien. Y en ese momento en el que tu padre se dedica al sector de la moda y tienes una empresa y pues, ya tienes sueños de funcionamiento, ¿por qué te arruinas? ¿Qué es lo que pasó? Porque se habla mucho de pues eso, que hacemos las cosas bien, pero yo creo que muchas veces hay más que aprender entendiendo qué es lo que hiciste mal, que sin duda ha sido parte de lo que te ha llevado al punto en el que estás, ¿no? Absolutamente. De hecho, si tuviese que elegir, elegiría la misma vida que he tenido ahora, ¿no? Porque son los errores los que te hacen aprender y crecer, ¿no? Y bueno, al final, pues obviamente cuando vienes de segunda generación, piensas que lo sabes todo, piensas que eres el hijo del dueño, piensas que has aprendido todo en la vida y te queda mucho por hacer, ¿no? Entonces me di cuenta, cuando me arruiné, todas las carencias que tenía como aprendizaje, como, digamos, inteligencia o lo que es pensar más financieramente, que a nivel empresario, que es lo que nos falla muchas veces en el empresariado local, ¿no? Y de aquí de la zona. Y bueno, aprendí muchísimo bueno, después, a posteriori, de todo lo que había hecho mal, me di cuenta de todo lo que hacía mal cuando me fui a otras empresas. Y bueno, me sirvió para poder estar donde estoy ahora. Dicen que la vida es de quien se atreve a vivirla incluso cuando hay miedo, de quien arriesga todo por lograr aquello que desea. Javier y su familia son sin duda ese tipo de personas, emprendedores que lo tuvieron todo y lo perdieron todo. En la visita a su bodega nos habla de esos recuerdos familiares, de propiedades que en su día tuvieron y se esfumaron por el camino, de los viñedos que él mismo cultivaba y trabajaba desde que era niño. La recuperación de la bodega de su padre ha sido una especie de redención personal para él. Esta bodega, ahora con los apellidos Torá Liu, es un brindis a la resiliencia ante el pasado y una mirada a su nuevo futuro. ¿Cómo remontaste emocionalmente eso? Porque claro, normalmente lo que nos suele pasar es que cuando pasamos un bache difícil, pues ese bache como que nuestra mente lo recuerda y de alguna forma trata de evitar o repetir las situaciones que te pueden llevar a ese lugar otra vez, ¿no? Sin embargo, tú en el tiempo, efectivamente trabajas para la competencia dentro del sector, pero hay un momento en que vuelves a emprender y además en el mismo sector. ¿Cómo gestionaste esas emociones en aquel momento? Realmente fue muy duro y cuando tú estás... tienes todo y de repente incluso no tienes ni para comprar, ¿no? Para la compra diaria de tu casa, tienes que pedir favores y otra gente es muy, muy complicado. Entonces salir de ahí es un choque emocional muy, muy duro. ¿Cómo fue a nivel familiar? El hecho de que además la empresa venía de tu padre y tú de alguna forma pues, te equivocases y acabases con esa empresa, ¿cómo se gestiona el seno? No, ahí lo que tiene es que yo me separé de la empresa, yo me fui y monté, mi padre ya continuó, él cerró su empresa y claro, yo viví desde fuera el cierre de su empresa, porque ya no estaba en el grupo, y luego yo cerré la mía, que era la que tenía en Cádiz. Entonces eso a nivel familiar es duro, ¿no? Porque te das cuenta de que la gente, los únicos que están ahí en esos momentos es la familia, ¿no? Y no todos. Y mucha gente de la que cuando te iba bien, bueno, desaparecen, se diluyen y no sabes dónde encontrarlos, ¿no? Entonces, remontar de ahí no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, al final yo siempre he sido empresario, empecé a trabajar para otros, entonces yo cuando empecé a trabajar en la empresa para otras personas, trabajaba como si fuese para mí, ¿no? Porque no tenía otro chip y otra mentalidad. Entonces sí que como aprendí de los errores, empecé a formarme en cosas que no sabía, en idiomas, en lo que es en temas financieros. Porque entiendo que el error, por lo que me explicas, tuvo mucho que ver con la gestión económica, ¿no? Entiendo que tuvo que ver con la no claridad sobre lo que realmente estaba haciendo la empresa, seguramente problemas en las compras, en los márgenes, ¿no? Ese tipo de... Y además el pensar muchas veces que lo que hablamos, ¿no? Y lo que Lebela defiende, ¿no? De financiación, de autofinanciación, ¿no? O sea, el pensar que el banco
es tu mejor socio, tu mejor aliado, y el banco, bueno, te da un paraguas cuando no llueve y te lo quita cuando llueve, ¿no? Entonces, al final, aprendes muchas cosas que te hacen, digamos, retomar o poder escalar y olvidar esos... No lo olvidas nunca, pero sobreponerte, ¿no? a esas vivencias que no son buenas, ¿no? Sí, cuando hablamos de esto, por ampliar un poco la información, al final, en mi trayectoria empresarial y en contacto con muchas miles de pequeñas y medianas empresas, te das cuenta de que efectivamente, en ausencia de capacidad de gestión y gestión económica, ¿no? En ausencia de esa información, en muchas ocasiones pensamos que tener dinero, aunque sea de otros, es dinero real, dinero disponible, y confundimos mucho lo que es la disponibilidad del capital con el hecho de que la empresa sea rentable y la empresa funcione, ¿no? Y da la sensación de que siempre tengo eso, pero bueno, nos estás contando que ese riesgo que los emprendedores asumen y que también los empresarios, pues con unas trayectorias de décadas, en muchas ocasiones tienden a solicitar, ¿verdad?, ese tipo de dinero externo, al final es un riesgo porque siempre está la duda de si aquello va a generar beneficio real o no va a generar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí está ese riesgo y esa dificultad. Tú cuando cierras esa empresa, y además con ese componente familiar que mencionabas, y te ves abocado a trabajar para tu competencia, ¿no?, dentro del sector, que entiendo que es lo que conocías y lo que tenías más a mano, ¿lo vives como un fracaso? ¿Lo vives como un paso atrás? ¿Lo vives con vergüenza de tener que haber acabado trabajando para otros y no haber sido capaz de hacerlo por tu cuenta? En un principio sí. En un principio sí que te lo tomas como un fracaso, pero cuando ya estás, digamos, te incorporas al mundo laboral, das todo lo que puedes, ves que la gente te valora, te aprecia lo que sabes hacer y tus capacidades, es como que te creces, ¿no? Y dices, bueno, pues no está tan mal trabajar así, pero bueno, no es lo que quiero, ¿no? Entonces, al final, sabes que como empresario siempre tienes el foco, que siempre tienes que ser empresario. De hecho, mi jefe en aquel momento, y para mí es mi mentor, Pedro, me decía, dice, tú terminarás montando tu empresa y yéndote de aquí, ¿no? Porque, sí, porque es... y bueno, y fue lo que pasó al final y bueno, y hasta ahora. ¿Y cómo la gente nos está escuchando y que ha tenido un varapalo, ¿no?, y eso le ha apartado quizá de su sueño, de su camino, de su trayectoria? ¿Qué les dirías, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden hacer para que algo que te ha marcado y que te ha dolido y que te ha hecho pasarlo mal no marque lo que a partir de ese momento, el momento presente, puedes hacer más adelante? No hay que rendirse nunca, hay que mirar las cosas con una palabra, bueno, resiliencia, que parece que sea nueva, que no todo el mundo, pero es una palabra para mí muy bonita, porque al final es todo lo que te pasa en tu vida, absolutamente todo, por malo que parezca, es un aprendizaje, te va a valer para algo. Entonces, al final es no tirar la toalla, perseguir tus sueños, ponerte un objetivo de donde quieres llegar. O sea, al final aquí la mentalidad en España, ¿no?, y en general y en Europa, es la de que parece que te has arruinado, eres un apestado, eres una persona que vamos, ya no tienes derecho a nada, y es mucho más lejos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país emprendedor por naturaleza, si no te arruinas una o dos veces, no eres empresario. Entonces, al final, es mirarlo desde el punto de vista de un aprendizaje. Fantástico. En la vida a veces se pierde y otras se aprende. Fantástico. Una se gana y otra se aprende. Efectivamente. Bueno, pues estamos en ese punto en el que estás con tu mentor, con Pedro, trabajando en ese sector. ¿Cuándo es el momento en el que tú, de alguna forma, te sientes preparado y dices, lo vuelvo a intentar? Yo creo que eso te lo marca el tiempo y el proceso, ¿no? O sea, tú estás en un proceso de crecimiento, porque claro, cuando has tenido un fracaso así, entonces, claro, necesitas crecer, ¿no? Digamos, redescubrirte. Entonces, ese proceso... Sí, adquirir capacidades nuevas, entiendo también, ¿no? De aprender de lo que no tenías, de aprender de esa empresa, ¿no? Correcto. Entonces, vas viendo todo poco a poco. Entonces, llega un momento que yo ya claro, la empresa había crecido, habíamos crecido juntos, ¿no? Entonces, claro, yo no me sentía lo compensado, ¿no? Yo me quería marchar en ese momento, entonces ya iba a emprender por mi cuenta y montamos algo juntos, luego ese camino terminó y empezó otro, y bueno, al final te lo marca el tiempo, y si realmente tienes claro y visualizas dónde quieres llegar y lo que quieres ser. ¿Tú sabías dónde querías llegar? Sí, desde el principio. ¿Cómo lo visualizabas? ¿Cómo era ese sueño con 30, 35, 40 años? Incluso cuando estaba así yo sabía que me convertiría en una empresa referente en el sector. De hecho,
un amigo mío, en paz descanse, de una vez se lo decía y claro, yo estaba en mi ruina, estaba trabajando para otro. Pero ¿cómo puedes pensar eso si estás fatal? Y digo, ya lo verás que un día... ¿Lo tenías claro? Lo tenía claro. ¿Y cómo se siente? ¿Cuándo es el momento en el que efectivamente esa visión de futuro que tenías, esa sensación de que en algún momento te convertirías en un empresario importante en el sector textil, ¿cuándo es el momento en el que dices, lo he conseguido? ¿Cómo recuerdas ese hito en el que dices, joder, parece que lo tengo? Bueno, ahora mismo yo creo que al final, aunque parezca que lo haya conseguido, todavía tengo la sensación de que no he conseguido nada, de que me queda muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, yo creo que al final la clave está en no conformarte con nada y en seguir luchando, ¿no? Entonces, porque al final en el mundo de los negocios es una inercia hacia arriba, ¿no? Si no creces o te estancas, pues te vas para abajo, ¿no? Entonces, no sé decirte en qué punto, ¿no? Pero sí que llega cuando monté mi segunda fábrica, no sé decirte exactamente en qué punto, pero bueno. ¿Hay algún momento que recuerdes con especial, no sé, ternura o alegría o autorreconocimiento, ¿no? Por ejemplo, se habla de las fábricas. ¿Cómo es ese momento de decir, ostras, tengo una fábrica que no está ni siquiera en España, aunque la empresa nace en España, pero es una fábrica que construyo en un país tan lejano en este caso como pueda ser China, ¿no? O sea, ¿en qué sensaciones o qué momentos te vienen de decir, wow, esto fue bonito, esto fue...? A ver, para mí, uno de los momentos más bonitos fue la apertura de la fábrica actualmente que tenemos ahora, que ahora estamos remodelando y estamos transformando una fábrica toda con inteligencia artificial, que lo lanzaremos ahora en unos meses. Y bueno, y otro momento fue cuando tuve un reconocimiento también por parte de las autoridades, que me centré pues, en ayudar en la Cámara de Comercio con toda esta crisis sanitaria del COVID, y bueno, tuve un reconocimiento también por parte del gobierno y demás, y bueno, y yo creo que son los momentos que más recuerdo, ¿no? Bueno, pues tú te dedicas entonces o tomas la decisión, ¿no?, de volver a probar en el sector de la moda, creas esa empresa conjuntamente con tu ex jefe en aquel momento y luego ya decides avanzar solo, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Es decir, ¿qué tiene que tener esa propuesta de valor de tu fábrica en el sector textil para poder triunfar en un sector que efectivamente mueve miles de millones de euros, pero también entiendo que hay mucha competitividad, ¿no? ¿De qué manera detectas, ¿no?, un hueco o de qué manera entras en un sector tan saturado, ¿no?, como este? Al final yo creo que tienes que trabajar por la excelencia, ¿no? Por la excelencia en el trato, ¿no? Al final yo siempre digo la dicotomía de que si fue primero el huevo o la gallina. Yo digo, si el huevo son los pedidos y el cliente, primero el huevo, y si es la gallina, ¿no? Al final, si no, tenemos que vivir por nuestro cliente. Al final siempre se dice que el cliente siempre tiene la razón y hay que trabajar por ello, ¿no? Entonces, al final, nosotros y el grupo nos distinguimos por eso, ¿no? Por poner al cliente en es nuestra prioridad, y a partir de ahí hacer todo lo necesario para que esté contento, satisfecho y darle lo que necesita. Muy bien. Bueno, pues digamos que hemos resumido un poco la historia. Llega un momento en que efectivamente aquellas empresas pues empiezan a crecer, empiezan a facturar 1, 5, 10, 15 millones hasta el momento actual. Y llega un momento, y vamos a contar un poco la historia de por qué estamos aquí, llega un momento en el que bueno, pues esa historia familiar un tanto convulsa por la manera en la que sucedió, llega un momento en que pues aparece esta bodega que tiene una historia y que me gustaría que nos contases, porque si estamos aquí efectivamente es porque a día de hoy es tuya, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, tu madre nos ha dicho que nació muy cerquita de aquí. Cuéntanos un poco cómo... De hecho, esta bodega tiene estos botelleros que veis aquí, esas lámparas, las construí yo con mi padre cuando tenía 12, 14 años, con un amigo de mi padre. Ayudé a crear todo esto. Lo que pasa es que... O sea, que era de la familia antiguamente. Mi padre la compró como hace 40 años o algo así, la reformó, era su capricho. Y nada, pues, obviamente por avatares de la vida, pues cerró la empresa, perdió absolutamente todas sus propiedades, entre ellas esta, ¿no? Y bueno, y por casualidades de la vida, hace unos años me enteré, ¿no? Pues esto lo querían vender, esto estaba en manos de bancos. Bueno, llegué al final a la persona que además lo compró una persona cercana a nosotros y lo compró para su hija y tal. Pero bueno, me dijo, dice, bueno, veo la ilusión que tienes por esto, si alguien lo tiene que tener eres tú. Llegamos a un acuerdo y lo volví a tener, ¿no? Entonces para mí esto es una satisfacción, ¿no? Y sé que mi padre le hace muy feliz. Y nada. ¿Cómo te hace sentir el hecho de poder recuperar, gracias a tu posterior éxito empresarial, lo que de alguna forma, pues esa ruina, de alguna manera le quitó a tu padre, ¿no? Bueno, al final
satisfacción y bueno, orgullo, ¿no? Y el querer hacer cosas no solo por ti, ¿no? Sino también por los demás, ¿no? Porque los que están a tu alrededor, tu familia, tus padres, también se sientan a gusto. China, todo un viaje al futuro, nos cuenta Javier. El aburrimiento y la pereza no existen en su diccionario. Se respira emprendimiento y progreso en cada rincón. Cada esquina te lanza una oportunidad. Un ritmo de vida a 1000 por hora, una cultura que te inspira y te empuja a dar lo mejor de ti. La decisión de mover parte de su producción a China le han hecho una persona con una gran visión internacional. Cada día estoy más convencido de que salir de tu pueblo, tu ciudad, tu país y tu continente te convierte en una persona más grande. La vida es mucho más de lo que vivimos en nuestro pequeño mundo y eso solo se aprende cogiendo muchos aviones. No, el entorno es fantástico. Bueno, aquí fuera, para que la gente se pueda hacer una idea, pues hay viñedos, que me consta que además, pues ahora hablaremos un poco también de esta nueva vertiente de negocio por tu parte, porque te has convertido en un gran emprendedor, aparte del sector textil, que es el principal. Pero bueno, la verdad es que yo, la primera vez que vine, pues es un sitio muy chulo porque es pequeñito, pero está muy bien y bueno, yo simplemente desde el otro lado, ¿no? Imaginar lo que es pues esos diferentes elementos de la bodega que hiciste de jovencillo con tu padre, pues que de alguna forma sea tuyo, yo te felicito porque me parece un gran logro. Y me gustaría un poco hablar de eso, ¿no? Es decir, me parece muy interesante para que la gente comprenda lo que significa el mundo empresarial, para que la gente comprenda los riesgos que supone, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones pues tenemos la percepción de la empresa como bueno, la persona que empieza un negocio, que vende algo, que le funciona, que gana dinero, etcétera, ¿no? Pero muchas veces no se tiene la percepción de lo que significa realmente y el riesgo en el que estamos constantemente, porque también hay que decir que el hecho de que a ti o a mí nos vaya bien hoy no quiere decir que mañana nos vaya bien, nos irá bien si seguimos entendiendo al mercado, si seguimos innovando, si seguimos gestionando al equipo, si seguimos aportando valor, ¿no? ¿Cómo tú que has estado, y me parece muy interesante tu historia, de hecho una historia familiar, tú que has estado en el seno de una familia pues, que ha caído tanto, ¿no? ¿Cómo definirías la actividad empresarial, ¿no? Para los que no lo han hecho todavía, para los que no tienen quizás pues, un perfil emprendedor o empresario dentro en el entorno, ¿qué significa el día a día? ¿Cómo es el día a día? A ver, yo creo que hay una imagen del mundo empresarial y del empresario en general un poco denostada y no es la correcta, ¿no? Muchas veces a los empresarios pues, se nos ve pues, como personas o organizaciones que nada más pensamos en tener, ¿no? en acumular, en tener riqueza y en nosotros mismos, ¿no? y mucho más lejos de la realidad, ¿no? Que la realidad es otra. La realidad, los empresarios sacrificamos nuestro tiempo, nuestra familia, incluso nuestra salud a veces para generar valor a la sociedad, para generar puestos de trabajo, para montar nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Que sí, que tenemos nuestras cosas materiales, nuestros caprichos. Al final, yo comparo el mundo de la empresa como el mundo del deporte de alto rendimiento, ¿no? Al final, ¿qué diferencia hay entre el deporte si no hubiese primero, segundo, tercero podio? ¿Qué motivación hay para entrenar, para seguir, si no tienes un objetivo, ¿no? Pues claro. Esto pasa, al final, los empresarios luchamos y hacemos lo posible por generar valor, pero también tienes que tener tus premios, ¿no? y tus recompensas. Pues a mí me gustaría hablar yo creo que hay una parte muy interesante en tu trayectoria que tiene que ver con el hecho de que, bueno, pues empiezas a montar las fábricas en China, a día de hoy pues tienes mucha actividad que no solamente es en China, sino en general en el continente asiático. Y me gustaría mucho preguntarte, porque yo no tengo, mi empresa no es internacional, está solamente operando de momento en España, pero sí que viajo mucho y me muevo mucho y soy muy observador, y me gustaría mucho conocer tu percepción sobre, digamos, el funcionamiento tanto a nivel económico, social, empresarial, que tú observas, o las diferencias que tú observas cuando estás físicamente en China, que para que la gente se haga una idea, tu ubicación principal es Guangzhou, el cantón, que es una zona muy desarrollada empresarialmente, está muy cerca de Shenzhen, muy cerca de Hong Kong, entonces hay una zona muy financiera muy fuerte en el lugar donde vives. Y entonces, como te decía, las diferencias cuando tú vuelves aquí a España y bueno, pues tiene su ritmo y su actividad y pasas mucho tiempo allí y pasas mucho tiempo aquí, ¿no? ¿Qué diferencias percibes en eso? A ver, la percepción es, como bien has dicho, vivo en Cantón. Cantón pertenece al Greater Bay Area, lo que es la Gran Bahía, que es un proyecto brutal que está poniendo junto lo que es Hong Kong, Macao, Shenzhen, bueno, una urbe de 200 millones de personas, para que te hagas una idea, es el próximo... lo que es Silicon Valley en Asia.
Y bueno, allí los ritmos son frenéticos, allí no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver lo de aquí con lo de allí. Aquí hablamos de digitalización, y digitalización aquí, allí digitalización es que sales de casa con el móvil, no necesitas nada más, todo está, digamos, las empresas, está todo digitalizado, todo, vamos, el ritmo no tiene nada que ver con lo que haces aquí, ¿no? Con un teléfono, con un dispositivo móvil, haces absolutamente todo, tu vida está en ello, vamos, si te quedas sin móvil, estás muerto, ¿no? Y el pensamiento es totalmente distinto, el pensamiento es, la gente es emprender, o sea, hay ambición, hay sed de generar valor, de crear. O sea, la gente no tiene miedo a arruinarse, no tiene miedo a emprender. La gente, ves como los negocios, pasas por una calle que estaba vacía, no había nada, y ya ves 2 o 3 negocios. Pasas a las 4 o 5 semanas, han cerrado de nuevo. El dinamismo es brutal. Entonces, yo creo que la percepción es muy distinta a la que se tiene aquí. Aquí se busca, pues, una vida más relajada, la aspiración de la mayoría de las personas es ser funcionario, es tener 1000 vacas. Allí no, allí es trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, muchas veces, de hecho, yo cuando lo noto, ¿no? Estoy en tensión todo el día, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Es como una carrera, desde que sales a carretera a conducir, todo es tensión, ¿no? Y lo vives en el ambiente, ¿no? Entonces, esa tensión, que muchas veces no es tan buena, ¿no? Pero también genera ese dinamismo, ¿no? Que hay en Asia en general, que vamos. Cuando aterrizas aquí de vuelta en el aeropuerto de Madrid, bueno, vienes para Alicante o en cualquier otra ciudad, porque te mueves mucho tiempo por el territorio nacional, y sales a la calle, ¿qué es lo que ves? Bueno, veo lo mismo que hace 20 años, básicamente. Que es una buena definición. Veo lo mismo que hace 20 años, no veo grandes cambios, no veo. Allí pasas, como te he dicho, por una calle y es todo distinto, y vas a una zona nueva y hay un edificio que no habías visto hace 2 años. El dinamismo es espectacular, es brutal. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde viene eso? Es decir, porque al final es verdad que, y lo has dicho tú también, y yo creo que es una cosa que tenemos que reflexionar sobre ello, es decir, si realmente lo mejor para la existencia humana sería ese ritmo tan vertiginoso de cambio y tan exigente o no, que esto es una conversación que podríamos tener, ¿no? Pero independientemente de si eso es lo mejor para el ser humano o no, lo que sí que parece es que de momento las reglas son estas, es decir, hay un proceso de globalización de todo lo que hacemos. A día de hoy, pues las personas podemos consumir lo que hace 50 años era 100% o 99% una obligación de consumir localmente en un negocio, pues, de tu zona o de tu país como mucho. A día de hoy tienes opciones de múltiples países, por tanto tendemos a eso. Y la cuestión es, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que un país como España, y podríamos extrapolar un poquito a Europa también, pero un país como España que, joder, hace unos años pues estaba entre los 10-15 países con mayor capacidad económica en el mundo, si vemos los listados, no he tenido la oportunidad de mirarlo ahora mismo, pero sé que hemos caído y estamos cayendo, y cada año lo que va a pasar es que estamos más abajo, y la gente o no se da cuenta, o no le importa, o está otra cosa, o estamos distraídos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con eso según tu percepción? Si no me fallan los números, creo que Polonia ya está incluso por la Polonia, curioso. Y no sé si el ranking 20, no sé en qué ranking estamos. Polonia, que sí, que los que estamos en España percibimos Polonia como un país casi que en vías de desarrollo, o sea, y resulta que estamos por detrás. Amigos allí, tengo muy buenos clientes, y es un país espectacular y con un crecimiento también. Pero y eso no tiene que ver con el talento, porque coño, talento tenemos a lo bestia. ¿Con qué tiene que ver eso? Para mí tiene que ver con el conformismo. O sea, nos hemos vuelto en un país conformista, en un país que no queremos salir de nuestra zona de confort. No, yo creo que tampoco debemos generalizar, porque hay grandes empresarios y hay gente que está haciendo cosas increíbles, y bueno, antes hablando hemos citado algunos, pero sí que falta esa sed de emprendimiento, ¿no? Hay muchísimas empresas grandes que lo están haciendo bien, pero falta esa base, ¿no? Esa semilla de fomentar el emprendimiento, de fomentar, de hacer que los autónomos pasen de ser autónomos a ser empresarios, de cómo generar un semillero de emprendimiento en España. Y eso, claro, en un entorno en el cual solamente a la gente joven la anima digamos, al subsidio, a la vida fácil, a no esforzarse, es muy difícil. Entonces, para mi punto de vista, y lo que creo es que estamos en un punto de conformismo peligroso. Peligroso, claro. Yo lo que te iba a decir es eso, ¿no? Que la sensación es que
bueno, todavía aguantamos de alguna forma y que la distracción es tan importante y nos están hablando un montón de cosas, especialmente a las personas que son las que tienen que empezar a tomar decisiones sobre cuál es la dirección en la que quieren ir en sus vidas. Pero claro, es muy peligroso porque si mantenemos esta tendencia es que el hundimiento es cada vez mayor y por otro lado la gente quiere vivir bien. Es decir, es como una paradoja en la que queremos vivir mejor, pero estamos yendo un camino en el que para ir mejor te lo tienes que ganar y se lo tiene que ganar. Y como tú lo has dicho, ¿no? Esto es, evidentemente, cada persona es responsable de sus resultados y tú puedes coger las riendas y tirar para adelante si quieres, ¿no? Pero claro, a mí como sociedad y como país, y de hecho parte de este proyecto tiene que ver con eso, me preocupa mucho porque estamos dando mucha voz a personas que están liderando y que están dirigiendo el país, desde la parte política, por supuesto, y también desde la parte, vamos a decir, más de influencia. Joder, que lo que nos están contando va todo está todo al revés. Es decir, tú estás viendo que el mundo va en una dirección y tú ves que lo que nos cuentan está en otra, ¿no? Y que además lo que nos están contando o esa parte cómoda tiene que ver con que otros trabajen. Es decir, ¿cómo coño van a conseguir que unos estén cómodos si no son con que otros trabajen, ¿no? Y con lo cual se está produciendo esa polarización en la que precisamente pues, cada vez hay más presión sobre los que tenemos que trabajar o las empresas que son las que tienen que producir y cambiar, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Porque claro, yo a veces me frustro porque digo, es que, joder, es muy difícil competir contra la vida fácil. Es muy difícil competir contra la promesa de que haciendo muy poquito tienes la vida resuelta. ¿Qué es lo que se podría hacer? A ver, es un contrapunto y además es un lastre, ¿no? que está generando el país, está generando esa división, ¿no? Entre la parte que genera y la parte que quiere vivir sin generar, ¿no? Entonces, al final, eso está creando un caldo de cultivo en el país que creo que no es bueno, ¿no? En general, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se hace eso? Yo, como he dicho antes, dando flexibilidad a los empresarios, ayudando a las personas que quieren emprender, generando facilidades a los autónomos, premiando a las empresas que hagan las cosas bien, flexibilizando el sistema de seguridad social. Cada vez tenemos menos herramientas a la hora de poder contratar a personas. Cada vez es más difícil, más complicado. Entonces, con eso, cada vez a los empresarios nos lo ponen más complicado, más difícil. Y además, el otro día hablaba con una pareja, que son también clientes, han formado con nosotros, y claro, me están hablando de una situación en la que mucha gente no es consciente, y me decían, dice, claro, ellos tienen una empresa, no voy a decir el sector para que no se pueda, bueno, es una clínica, no voy a decir qué tipo, tiene una clínica. Entonces, resulta que ellos, bueno, pues cuando empezaron eran pequeñitos, pero van creciendo, ya llegan a 5, 6, 8, 10 trabajadores en la clínica, les va bien. Pero ¿qué sucede? Dice, claro, con todas las protecciones que hay para los trabajadores, que me parece bien, pero que la gente tiene que entender que esas protecciones salen de algún sitio, es decir, que no es que se genere del aire, o sea, si fuera por nosotros, coño, que todo el mundo esté protegido, pero es que esas protecciones al final se trasladan a la empresa, es decir, estas son las protecciones que hemos decidido, pero los que tenéis que acometerlas sois vosotros, ¿vale? Bien, parece bien. ¿Qué pasa? Que esa persona me cuentan y me dicen, ostras, tiene una situación en la que una persona se pone de baja. Claro, esa persona es un sueldo que tú tienes que pagar, además parece que a largo plazo, y bueno, se pone de baja, pero claro, tú tienes una obligación, tienes un volumen de negocio que te obliga a contratar a otra persona. Y entonces me decían, ostras, es que estamos en el punto en el que si una o dos personas más se ponen de baja, es que no me da. Y eso es muy bestia, porque eso llevan en la clínica, puede llevar pues, 8 o 10 años de trayectoria, con las dificultades, con los retos, con las noches sin dormir, y resulta que una persona se te pone baja y le pagas, lo cual implica que el negocio funcione bien, que no todos los negocios lo pueden hacer, pero bueno, en fin, supongamos que el negocio funciona bien, pero estamos hablando de una clínica con cierta limitación en cuanto a la escalabilidad. Ostras, es que si una o dos personas más se les ponen de baja, ya está, y dice, claro, el médico no es el que les paga, el médico va allí, oye, es que estoy mal, vale, de baja, ya te pagará alguien. Hostia, hay como una falta de comprensión de todo lo que significan las cosas y de las implicaciones que tiene y de hacer las cosas muy a la ligera sin entender que hay dos personas que están jugando el sueldo de sus hijos y que están jugando un proyecto que además cuesta de construir y que la marca tiene un valor y que de un día para otro pues se te va a la mierda. A ver, eso es lo que genera el sistema actual que tenemos, ¿no? Al final, un sistema en el cual, como todo, ¿no? Se habla de los empresarios, se denosta a los empresarios mejores, peores, buenos, malos. Pasa lo mismo en el mundo laboral. Hay digamos, empleados que lo hacen mejor, lo hacen peor, y claro, y no tienes que tener los mecanismos suficientes para protegerte y que ese tipo de actuaciones por parte de algunos empleados
no afecte al conjunto de la empresa en general y al conjunto de la organización, ¿no? Porque al final lo que tú estás hablando, por ese tema de una persona que esté, digamos, haciendo las cosas no correctamente o de una forma que no es la adecuada, está afectando a una empresa que si se va a otra persona, o sea, como tú has dicho, cuando te baja, una empresa que tiene que cerrar, una empresa que va a dejar por 2 personas de dar trabajo a 8, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que eso es una reflexión que debería de hacerse todo el mundo, ¿no? Y que al final los empresarios, como he dicho antes, y sobre todo, alguno habrá, ¿no? Pero la mayoría creo que estamos para generar valor y tratar de generar empleo. Entonces considero que se necesita más ayuda por parte de Yo creo que es muy importante que existe esa comprensión, ¿no? de estas situaciones que se dan todos los días. Yo creo que es importante que también nosotros los empresarios las contemos, y que no solamente las contemos entre nosotros porque pues de alguna forma me consuelo en ti que me entiendes, sino que también, joder, poco a poco yo pues hago una labor también en la medida de lo posible de concienciación a mi equipo para que entiendan lo que significa tener un negocio, para que entiendan lo que significa un salario bruto, que hay gente que no lo entiende, para que entiendan de dónde sale. Es decir, tú tienes que estar contento cuando vendemos, porque si no llegará fin de mes y no te podré pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es cuestión de dar más espacio. Pues aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para que eso suceda, pero yo creo que es una cuestión de concienciación, y que si yo te entiendo mejor a ti, seguramente voy a tomar decisiones diferentes, voy a rendir diferente, voy a participar diferente de tu negocio, y yo creo que de esa manera es cuando todos podemos remar en la misma dirección, ¿no? Dentro de ese proceso de concienciación sucede algo que tiene que ver con bueno, a quién se escucha y quiénes son los referentes. Y en España, pues la verdad es que uno de los motivos por los cuales nace este proyecto es porque la gente conoce a todos los futbolistas, a todos los influencers, a todos los youtubers y a todos los famosos, ¿vale? Pero no conocen a empresarios, ni siquiera lo más importante. Por aquí, pues los que estamos en esta mesa tenemos negocios importantes, pero tampoco somos top nacional. Tenemos aquí humildemente lo que somos capaces de hacer, pero joder, hay gente en España, como tú decías, que sí está haciendo cosas internacionalmente, ¿no? Y uno de ellos, que te toca de cerca, me imagino, es Amancio Ortega, que te quiero preguntar por su figura, precisamente porque uno de tus clientes es Inditex y porque entiendo que además, pues dentro del sector, tiene una relevancia tremenda en cuanto a lo que ha significado, lo que significa Inditex globalmente como marca, su modelo de negocio y todo lo que ha hecho, ¿no? Primero te voy a preguntar qué opinión te merece o cómo percibes tú esa figura de Amancio Ortega, y luego te preguntaré algo más. Vale. Tendemos a admirar a lo que tenemos fuera. Por ejemplo, todo el mundo habla de Bill Gates, de Elon Musk, de todos los grandes empresarios de fuera, y no nos damos cuenta que en España tenemos uno de los empresarios más grandes y más importantes de la moda, te diría, del mundo, ¿no? Y una figura que ha generado y ha hecho algo impensable. O sea, ahí se ven los resultados que acaban de publicar hace poco, y lo que siguen generando y lo que van a seguir generando. Entonces, para mí, es un ídolo y es una persona que, vamos, para mí es un ejemplo a seguir, y para mí es una brújula, es un referente total, ¿no? Y deberíamos de estar más orgullosos como españoles de tener un empresario y como él, ¿no? Y con lo que ha creado, como todos. Habrá cosas que le gusten más a unos o a otros, pero en general los miles y miles de empleos que está creando, lo que está generando, la imagen que está dando al país. Somos un referente en moda a nivel mundial. Gracias a esta persona tendríamos que estar muy, muy agradecidos. ¿Y cómo se entiende que no solamente un gran porcentaje de la población no lo esté? Es decir, bueno, como nombre yo entiendo que la mayoría de gente sí lo conoce. Es uno de los pocos a los que conocen, obviamente, pero sí que lo conocen, pero lejos de esa visión que tú tienes, no es que no sea un súper referente o estemos agradecidos, es que sabes que seguramente se habla se habla más de cosas que tienen que ver con componentes o connotaciones negativas de sus apariciones, de sus decisiones, de su dinero. ¿Cómo puede ser que la percepción sea mala de esa persona, que es tan grande y que hay tan pocos? Es decir, estamos comparándolo con, efectivamente, uno de los empresarios más influyentes mundialmente en las últimas décadas, ¿no? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Y hemos hablado antes, es reflejo de la situación que estamos hoy en día. El país que tenemos hoy en día, en la posición que estamos a nivel económico, en la posición que estamos a nivel social, de qué quiere la gente. Ahí tienes el reflejo, lo hemos hablado antes. Si tuviésemos un país en el cual la gente tratase de salir de su zona de confort, tuviese más ambición, quisiera generar más cosas, quisiera escalar y hacer algo más, ¿no? Y aportar valor a la sociedad, y al mismo tiempo
tener mejor vida ayudando a otros también, ¿no? Porque al final cuando estás a Amancio Ortega, figuras como él, como ayudas a las personas, al final generas valor. Si hubiese más gente así, pues estoy seguro que lo verían desde otro punto de vista distinto. Entonces, al final, es una cosa lleva a la otra, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Efectivamente, al final el tipo de personas que conformamos la sociedad tenemos tendencia a tener un referente u otro en función de lo que está en nuestra mente, ¿no? El mensaje yo creo que es información que está en la mente de las personas, por suerte se puede cambiar y que, bueno, ojalá poco a poco, pues... Y al final que yo creo que se suele ser como el perro del hortelano, ¿no? Ni se come ni se deja, ¿no? Como veo que yo no puedo, pues no quiero que el otro tampoco pueda, ¿no? Y bueno, en fin, es lo que genera pues este tipo de opiniones sobre estas personas que ya te digo, para mí lo único que me genera es admiración y un punto de referencia, ¿no? Imagínate esto, año 1999. Él, un emprendedor alicantino con más sueños que presupuesto, aterriza en Hong Kong. Su primera gran parada, el Hotel Grand Hyatt, ese tipo de hotel que te hace preguntarte si estás soñando o estás despierto. La sensación de estar en uno de los lugares de mayor ritmo de crecimiento del mundo, de sentirse pequeño en medio del vértigo de la gran ciudad. 25 años después, Javier Torà regresa al mismo hotel, pero esta vez con un gran negocio internacional y siendo anfitrión para dirigir una reunión con el Living Group. Ya sabéis, un alma emprendedora no se detiene nunca. No subestimes lo que en el largo plazo puedes ser capaz de lograr. Javi, yo una de las cosas que más he admirado de ti, bueno, hay dos cosas que quería comentar. Uno tiene que ver con las relaciones y otra tiene que ver con la capacitación. Vamos a empezar con la segunda. Una de las cosas que más admiré de ti, y de hecho fue la primera vez cuando, bueno, pues no recuerdo exactamente el primer momento en el que me hablas o yo descubro que existes o lo que sea, pero claro, yo cuando descubro que efectivamente estás haciendo la formación y que tienes ese volumen de facturación, para mí fue como una sorpresa súper agradable, porque habla mucho de la humildad y de decir, oye, pues aunque llega un punto en el que estoy creando un proyecto empresarial potente, aún así sé que hay mucho que aprender, aún así quiero escucharte, aún así quiero saber pues qué se me escapa o cómo puedo ser un poquito mejor en cada área, ¿no? Y desde entonces además sé que todavía sigue siendo para ti un elemento importante la capacitación constante, tener más herramientas, más habilidades, y además animo a todos los que nos escuchan, sea desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista del empleado o del funcionario, es decir, joder, entiende cómo funcionan las cosas, sé un poco mejor cada día y verás cómo las cosas te van mejor, ¿no? Y me acuerdo un día que quedamos para desayunar y viniste pues, comentándome algo muy ilusionado, ¿verdad? Bueno, de hecho me lo habías comentado antes, pero yo creo que en ese desayuno fue cuando me dijiste tienes que hacer esto, ¿no? Y estamos hablando de una capacitación que desde entonces a mí me marcó, que sigue estando ahí un poco en la lista de tareas, ¿verdad? Y que quiero que me hables de esa recomendación y el impacto que te produjo en sí, además recuerdo ese desayuno fue justo pre-pandemia. Correcto, cierto. 2020, que además en ese desayuno también hablamos, me preguntan, oye, ¿y en China cómo se vive esto y demás? Que aquí todo el mundo era... Sí, porque claro... nadie sabía lo que venía. Porque era pre-pandemia, era que debía ser enero o algo así, ¿no? Era principios de febrero. O sea, estábamos a punto de... Y allí ya venías tú con toda la historia de... Ya venía yo de allí, sí. Y bueno, por lo que me comentas, sí, yo hice un programa que para mí, bueno, aparte de la formación que llevo, porque cuando cerré, digamos, la empresa y tuve ese problema, una de las cosas que me marcó y me di cuenta de la falta de formación que tenía, ¿no? Entonces, para mí fue una obsesión, ¿no? Desde ese momento, de hecho, en aquel momento la empresa que trabajaba, el IBAFE daba formaciones y el presupuesto de toda la empresa lo consumía yo, ¿no? Haciendo cursos de todo tipo, en aquel momento, coaching, todo. Y bueno, siempre ha sido una obsesión la preparación, el crecimiento, ¿no? El mejorar, el convertirte en mejor persona, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ser aceptado en un programa en Harvard Business School que se llama OPM, se llama Owner President Management, en el cual tienes que tener un mínimo de facturación, un mínimo de cualidades para que te admitan. Y bueno, para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? No solo por el nivel de formación con el que estás allí, sino por lo que significa, ¿no? Son durante 3 años, 3 semanas seguidas en campus, luego conexiones online, reuniones con los compañeros, bueno, es algo que te marca, ¿no? Y te genera un antes y un después en tu vida, ¿no? Para que la gente se haga una idea, ¿cuánto te costó esa formación en la Universidad de Harvard? A ver, esos son el programa entero, unos $150.000, lo que es la formación más todo lo que gastas allí, obviamente, ¿no? Pues, ¿invertiste $150.000 en un programa de formación cuando ya tenías resultados? Cuando ya tenía resultados. Y de hecho... ¿Bien invertidos?
Muy bien invertidos. De hecho, lo terminé en abril del año pasado. Ajá. Y ellos lanzan como es un programa nuevo que lo lanzan, que se llama OPM Renew, que se llama para renovar, y me he apuntado para ir en junio también, otra semana allí para renovarlo y para seguir en esa línea, ¿no? Tú cuando me lo comentas, a mí me parece súper interesante y yo me acuerdo que te dije que sí, lo único que, bueno, tengo una situación familiar con una niña pequeña y soy muy partidario del equilibrio y de tomar decisiones muy conscientes y no meterte ahí en demasiado follón porque al final nos mueve pues efectivamente el crecimiento, nos mueve llegar más lejos, crear más impacto en la sociedad y al final cuando me lo dijiste dije, ostras, tengo que ir y luego dije, calma, a ver si vamos a encontrar el momento. Pero cuando me lo explicas, y ahí lo enlazo con la segunda parte, con la parte de relaciones, me explicas que además de la capacitación, además de la visión empresarial de alto nivel que te da ese programa, además me dice, hostia Carlos, solamente por estar en nuestro grupo de trabajo con el tipo de empresario que hace este tipo de programas, solamente con eso ya vale mucho más de lo que inviertes, ¿no? ¿Cómo de importantes son las relaciones, las conexiones, cómo de relevantes han sido en tu trayectoria empresarial? Las conexiones y el networking para mí es básico, es la base del crecimiento. De hecho, se dice que al final tú eres la media de las 5 personas con las que te reúnes, ¿no? Del nivel de las 5 personas con las que te reúnes. Al final es como todo, ¿no? A todo el mundo le gusta, ¿no? Que le digan, oh, qué bueno que eres, tal, pero no tienes que conformarte con eso, tienes que mirar por siempre relacionarte con gente que sea mejor que tú, que sepa más que tú, que sea más grande que tú. Son de los que realmente vas a aprender. Entonces y la gente que esté pensando, hostia, es que yo tengo un círculo cercano que es mediocre, es jodido, es de pensamiento estrecho. ¿Qué tienen que hacer? Cambiarlo directamente. Directamente. Cambiarlo directamente, romperlo. Porque es que al final tú siempre te vas a quedar en ese círculo. Si tú estás todo el día con gente que se queja, con gente envidiosa, con gente, te convertirás en una persona quejumbrosa, envidiosa, y una persona que no sabe qué hacer. Pero si estás con gente optimista, jovial, con ganas de hacer cosas, con ganas de reírse, con compartir, pues serás una persona. Y para esto muchas veces simplemente es cuestión de valentía, es cuestión de coraje y decir, lo voy a hacer. Y es verdad que una de las cosas que yo he descubierto es que cuando vas a esas personas aparentemente con más éxito que tú, o con más resultados que tú, o con más reconocimiento que tú, llámalo como quieras, en muchas ocasiones esas personas te abren la puerta. Y es más una cuestión del miedo que nos da tocarla que de realmente la respuesta que va a haber, ¿no? Totalmente, pero eso no quiere decir que ahora tengas que coger y dejar, vale, ya, me olvido de todo el mundo y ya no quiero saber nada. No, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Estoy diciendo de que al final yo soy muy fiel a mis orígenes, ¿no? Yo de hecho... Lo demuestras. Ahora mismo estoy aquí, colaboro con mi pueblo, con Petrel lo máximo que puedo, o sea, hago lo que... Pero, y aún así, pues sigues teniendo relaciones en otros países, con otras personas y que realmente, bueno, también te hacen crecer, ¿no? Todo es importante, ¿no? Pero no estoy diciendo que tengas que romper con todo, pero sí que buscar un equilibrio, ¿no? ¿Cuáles son cómo es la reactivación mental cuando tú, por ejemplo, te empiezas a relacionar con ese perfil de empresario que me has contado muchas veces y que son pues, gente que lleva directamente, son líderes de la industria, de su sector, de su país y cosas de este tipo, ¿no? ¿Cómo empiezas a redefinir tu pensamiento cuando estás en contacto, cuando estás en una mesa, cuando tienes conversaciones con gente que está a ese nivel de resultados, ¿no? ¿Cómo es el recableado, digamos, mental? Al final es cuando estás con ese nivel de resultados con esa gente, te das cuenta que todo es posible, que tú también puedes estar ahí. Entonces, te planteas cosas que no te hubieses planteado si no te hubieses rodeado con ese tipo de personas. Dices, si él lo ha hecho, ¿por qué yo no? Entonces, al final te abre un mundo de posibilidades inmensa, que no te hubieses planteado si no te hubieses rodeado con esas personas. Entonces, al final, considero que es eso, ¿no? Cuanto más alta o más sea, digamos, ya no hablo de posición ni nada, ¿no? Sino las miras sean más amplias, las personas con las que te juntes, más amplias serán las tuyas. Y cómo, bueno, en ese sentido está relacionado pues, ese nivel de impacto dentro de los sectores, los diferentes sectores, también en muchos casos con el nivel económico, y hablamos de personas con un nivel económico muy grande, ¿no? Y tú mismo pues, has podido pasar desde las dificultades económicas de las que hemos hablado a actualmente pues, una posición económica cómoda. ¿Cómo de importante es el dinero para ti? Es decir, ¿cómo de importante es el dinero para ti en cuanto a pues eso, esa ambición empresarial? ¿Y cómo de importante es para tu día a día, o para el día a día de las personas? A ver, no podemos obviar que el dinero es muy importante en la vida. El dinero no es lo básico, como se dice, ¿no? No da felicidad, pero ayuda, ¿no? Entonces el dinero, al final,
es importante, pero lo que no puedes es obsesionarte con él. Ajá. O sea, el dinero es importante, pero no puede ser una obsesión. El dinero tienes que verlo como un vehículo que te va a llevar a hacer cosas que no harías. ¿Qué pasa? Si tienes un SEAT, vas a la velocidad de un SEAT, si tienes un Ferrari, vas a la velocidad de un Ferrari. Pues el dinero es lo mismo. Cuando tienes más dinero y tienes la capacidad de manejar más, digamos, fortuna o más valor o como quieras llamarlo, tienes la capacidad de generar más cosas. Entonces, al final, yo lo miro como un vehículo, no lo veo como una obsesión. Y, por supuesto, es necesario, ¿no? Es algo necesario, es algo que tenemos que tener. Nadie se puede plantear vivir sin dinero hoy en día, ¿no? Entonces, hay que verlo como algo necesario, algo muy importante, pero no como algo obsesivo. Porque cuando te obsesionas como el dinero, yo siempre digo que el dinero es como un conejo. Cuanto más corres detrás de él, él más corre delante de ti. Tienes que cogerlo por sorpresa. Y tú lo has cogido por sorpresa, te ha costado, ¿verdad? Lo has cogido por sorpresa. Pero bueno, voy a contar, me gustaría contar un par de cosas, bueno, si te apetece a ti, lógicamente, si no esto se corta después y lo quitamos y ya está, pero si no, no lo cuentas, porque dentro de esa redefinición de los parámetros de vida y yo siempre digo que hay muchas vidas en el mismo mundo, ¿verdad? Y yo también tengo la oportunidad pues, de vivir ahora una vida completamente diferente a la que viví pues, en casa, con mis padres, y unos orígenes tremendamente humildes y limitados económicamente. Y es verdad que, claro, pues, uno se da cuenta de que el dinero sí que te da cosas muy guays, que no es lo que te hace vivir bien, que tu día a día realmente estás contigo mismo, con tu entorno, y es lo que más determina cómo estás, eso es indudable. Pero a partir de ahí, pues no es lo mismo una realidad económica que otra realidad económica, ¿no? Y me acuerdo que hablando de esta bueno, hemos hablado muchas veces del tema de Harvard y demás, ¿no? Y entonces me pusiste un ejemplo una vez, no sé si recuerdas, que me dijiste, hostia Carlos, me mandaste unas fotos y demás, te ibas en jet privado de Boston a Miami, que era de un compañero de clase, imaginad, ¿no? Los compañeros de clase con jet privados, está guay, ¿verdad? Bueno, pues eso es Sí, muy bueno. Es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas en un jet que, por cierto, el jet no cabía en esta habitación, o sea, era un jet en condiciones. Y entonces, yo meses después te pregunté, ¿no? Y te dije, Javi, ¿cómo fue el fin de semana, no? Y aparte de que fue bastante bien, me dijiste una cifra que no sé si te atreves a decir de lo que te gastaste ese fin de semana en Miami con tus compis de clase. No recuerdo ahora, pero no sé si 15, 20 mil dólares, no lo sé, pero algo así, ¿no? Pero bueno, pero es algo, eso puede parecer, ¿no? 15, 20 mil dólares un fin de. Sí, puede. O sea, esto es como Resacón en Las Vegas, ¿no? Pero en versión Miami. Sí, pero a ver, puede parecer, ¿no? Que sea algo excéntrico y que lo hagas siempre, y es como todo, ¿no? Al final, ni todo el mundo, ni la gente que tiene ese nivel lo hace todos los días, pero bueno, es como todo, ¿no? Es como al final uno no come ostras todos los días, ni gamba roja, pero una le viene bien de vez en cuando, entonces al final eso es algo que bueno, que te puedes plantear hacer alguna vez en tu vida. Y bueno, forma parte un poco, ¿no? de entrar en ese juego, de estar en ese grupo, ¿no? Porque claro, si tú te vas con un amigo que te invita en su jet, que te pone que si el champán, que a ver, ¿tú qué vas a hacer? Luego lo vas a invitar a unas tapitas en el bar, pues no, pues tendrás que estar... Una tortilla de patatas que has hecho en casa anteriormente. A la altura, ¿no? Y tendrás que invitarlo pues a los mejores restaurantes en Miami, los mejores clubs y estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, ese es al final un poco un precio, ¿no? de estar ahí, ¿no? Y también lo que decía antes, un premio, ¿no? de ese sacrificio y de que en la vida yo digo que no solamente está solo para sufrir, también hay que divertirse, ¿no? Igual que a su vez, pues igual que haces eso, pues también luego pues haces donaciones y ayudas a la gente que lo necesita. Bueno, yo creo que el equilibrio en la vida es básico. Habrá muchas personas que escuchen esto que estamos hablando ahora y también te lo quería preguntar y te agradezco que lo reconozcas porque, oye, yo siempre digo que también, oye, nos lo curramos mucho, nos arriesgamos mucho, oye, también vive a lo grande, no pasa nada, ¿no? Pero seguramente haya personas que estén escuchando o viendo esta entrevista que reaccionen mucho, que digan, hostia, 15.000 euros en un fin de semana, es decir, hay gente que incluso pensará cómo se gastan 15.000 euros un fin de semana, es decir, encima si te invitan aparte del fin de semana, cómo se gastan, ¿no? Yo creo que es muy importante y me gustaría que hablases de eso, ¿no? Que las personas tenemos la elección de reaccionar como queramos a una información, y yo soy consciente, y por eso te lo preguntaba, que para la mayor parte de personas que escuchan les parece una salvajada, una excentricidad o algo innecesario, ¿no? Pero yo creo que aquí, y por eso te lo pregunto, también hay un componente de inspiración y yo me encantaría que a esas personas que tienen la oportunidad ahora de reaccionar en una dirección o en otra a esta información que nos acabas de compartir, pues les dieras tu punto de vista, ¿no? Porque yo creo que si lo coges por el lado bueno, hay una información muy interesante ahí.
A ver, yo creo que al final, y además ahora el mundo de las redes está lleno, ¿no? de referentes, no voy a decir nombres, ¿no? De gente que anuncian que tienen Lamborghinis, mucho menos casas de 50, 60 mil dólares al mes, bueno, tú conoces, ¿no? De quién estoy hablando en estos momentos, ¿no? Y la gente joven, eso es como referente, ¿no? Quieren llegar ahí, pero nadie hace nada para llegar ahí. Entonces, al final, bueno, yo creo que el tema del dinero muchas veces es un tema tabú, ¿no? No se habla del dinero. Parece que hablar del dinero sea feo, sea malo, ¿no? El dinero es algo que está ahí en nuestras vidas y hay temas tabú, no sé, por ejemplo, comparar, ¿no? Como con la muerte. No hablamos de la muerte porque nos da miedo, ¿no? Hay que naturalizarlo. O sea, y con el dinero pasa exactamente lo mismo. Cuanto más hables de algo, menos te va a costar acostumbrarte a ello, ¿no? Cuanto más hables del dinero, más lo normalices en casa, más... O sea, aquí hay las personas decir que facturas es como... ¡Wow! No preguntes de eso. Y bueno, hay mucha gente, tú te vas a cualquier sitio, lo primero que te dicen, oye, tengo una empresa de tal, facturo tanto y este es mi... Es lo que, si es que al final no quiere decir que tú tengas que presumir o que el dinero sea lo primero, ¿no? Pero tenemos que desmitificarlo, ¿no? Tenemos que normalizarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el dinero al final no deja de ser energía. Si tú la paras y le pones, digamos, cortapisas, no crece. Claro. Entonces tienes que dejarlo fluir, ¿no? Igual. Entonces, una forma de dejarlo fluir es hablar de él, normalizarlo, hablar de estas cosas. No quiere decir que tengas que ir presumiendo y haciendo excentricidades, ¿no? Porque te puedo decir que si yo todos los días hiciese excentricidades, no estaría donde estoy, ¿no? Correcto. Javier, un tipo sencillo y de corazón grande, recibió un gran reconocimiento en España y China por su gran ayuda durante la crisis sanitaria. Desde su posición de presidente de la Cámara de Comercio de Empresas Españolas en Guangzhou, coordinó la asignación de recursos entre China y España. Contrató flotas privadas para poder transportar todo el material rápidamente y ayudar a miles de personas. Su espíritu emprendedor y su generosidad le hacen estar siempre abierto a tender su mano, tanto a nivel individual como colectivo. Otro gran ejemplo de que para triunfar en el mundo de los negocios tienes que tener muy desarrollado el sentido de la contribución. Los resultados siempre son una consecuencia. No, y además, yo voy a añadir algo más, estando 100% de acuerdo con lo que dice, voy a añadir algo más, y es que hace solamente unos minutos hemos hablado de que hace unos pocos años invertiste más de $150.000 en una formación. Y una cosa va con la otra, es decir, tú estás pensando en grande, quieres una vida a lo grande, y hay personas que a lo mejor se quedan con esa cifra de se gastó no sé cuánto, pero no se quedan con que invertiste 10 veces más, y bueno, y solamente en ese programa de Harvard, que has renovado, que has hecho un montón de cosas más que sigues haciendo. Es decir, yo creo que es una cuestión de en qué liga quieres jugar, es una cuestión de qué vida quieres tener, de qué personas te quieres rodear, y de que para llegar a eso es una cuestión de años y una cuestión de decisiones una detrás de otra, ¿no? Y tú estás pues viviendo ahora de esta manera, cuando tenías 30 y pocos, que es cuando te pasó lo que te pasó, pues no vivías de esta manera, pero sí que tenías claro dónde querías llegar, y yo creo que es algo que todas las personas debemos tener, ¿no? A corto, medio, largo plazo, dónde quiero llegar, y añadir a esa visión de futuro pues las decisiones que te hagan llegar hasta ahí. Algunas son jodidas, algunas son valientes, nuestra mente nos va a decir que no es posible, que la situación personal, que el entorno, que yo qué sé qué, ¿no? Pero el hecho es que al final lo que marca tu trayectoria son los resultados, ¿no? Y no es otra cosa que lo que haces cada día, y les animamos, pues para eso contamos también estas cosas, para que la gente reflexione y que les permita pues avanzar, y algún día, pues oye, no hacen falta que sean 15.000, cada uno que invierta o que se gaste o que disfrute, ¿no? Que sea la palabra, ¿no? Que disfrute del dinero como quiera, pero sí que creo que es importante que el dinero es disfrutar también, y que no te define como persona. Lo que te define como persona son los valores de los que hemos hablado, es la persona que está dentro de ti, pero eso, oye, cuando llegue el momento, disfrutémoslo también, porque forma parte de la vida, ¿no? Y es un regalo también, las cosas que puedes conseguir con Como dinero. decía, el dinero es el flujo del dinero, el generar, ¿no? El dinero es como todo, es como el agua. Si tú lo estancas, se pudre, tienes que moverlo. Entonces, un poco pasa esto, ¿no? Siempre pensamos en guardar dinero, pensamos en pequeño, no. Al final las emociones son lo que vibran y son lo que atraen, ¿no? Lo que tú quieres a tu vida. Y al final yo considero que las dos emociones que más vibran y como más atraes es el agradecimiento. Tienes que agradecer todos los días lo que tienes, lo que eres, con quién te rodeas, y luego ser generoso, la generosidad. Entonces cuando tú eres generoso, cuando tú realmente mueves ese dinero, esa generosidad, vamos, te viene devuelto por
por 10. Y puedo decir que me consta que además eres extremadamente generoso. Estás participando en un programa que tenemos actualmente para CEOs con cierto nivel de resultados en Level Up, y es verdad pues que a mí me llama mucho la atención, ¿no?, esa actitud que tú tienes, porque de repente, para que la gente se haga una idea, pues estás cenando en un sitio guay y llega Javier Torre y hace ¡plas! Y suelta y te pone un Vega Sicilia encima de la mesa, y además lo haces de corazón, con ganas y con, no sé, como agasajando y haciendo que el momento todavía sea mejor. Pero claro, es que eso, como tú has dicho, ¿no?, es decir, eso está moviendo una energía, y claro, te das cuenta de que también a nivel de relaciones, pues tú precisamente en ese programa, en Harvard, en todo lo que te rodea, eres una persona que genera relaciones muy sanas, eres una persona que mueve negocios para los demás. Me están contando antes de empezar varios ejemplos muy recientes de personas que estás ayudando a mover negocio en China o que estás dando consejos sobre cómo hacerlo mejor, y al final es una cuestión de energéticamente de provocar ese resultado y que esas relaciones empiecen en un lugar bonito, ¿no? Y yo creo que en tu caso, pues yo para mí pues te observo y me inspira mucho esa parte tuya de decir, ostras, hacer que los momentos sean todavía más bonitos, ¿no? Y que a través de ese impacto en los demás, claro, la gente se acerca a ti y tu círculo es cada vez más sano, más productivo, más grande, ¿no? Claro, pero no solo eso, pero eso, a lo mejor ese detalle, ¿no?, de poner esa botella de ese vino, ¿no?, de la marca que sea, ¿no?, de un vino caro, bueno, o cualquier otra cosa. Sí. Eso, lo que decía, ¿no?, eso genera más movimiento, ¿no? ¿Qué genera? Genera que tú a lo mejor no lo has probado nunca, te gusta y tú lo pidas más, y el otro, y así al final eso genera que eso vaya funcionando, que esa bodega venda más vino, que ese vino tenga más producción y que al final tenga que ampliar la bodega, ¿no? Y si hacemos un poquito de tiempo esto, al final en poco tiempo estamos por delante de China y por delante de los árabes y por delante de todo, ¿no? Al final es ese tipo de... Entonces al final es ese tipo de mover las cosas, ¿no? Porque cuando generas y mueves, las cosas se mueven. Y ya para terminar, Javi, que estoy súper a gusto y me encanta todo lo que nos cuentas, me encantaría preguntarte, ¿te quedan todavía sueños por cumplir? No, acabo de empezar. Acabo de empezar ahora. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Porque además sé que estás haciendo muchas cosas desde el punto de vista empresarial, de la inversión en muchos terrenos. ¿Cómo te imaginas tus próximos 20 años? Bueno, fíjate que hasta un momento dado llega un momento que te planteas, me jubilo, me vuelvo de China, o dejo de viajar, o estoy... Y bueno, y precisamente ahora mismo más todavía que tengo un nene Que antes hemos dicho, no lo habíamos dicho, efectivamente, tienes 2 hijos más mayorcitos. Con 15 meses. Y un hijo en 15 meses. Con 15 meses y bueno, y estoy encantado y estoy con energías a tope renovadas y cada vez con ganas de hacer más cosas. Y ya te digo, con programas de... voy en el coche, voy escuchando audiolibros, podcasts, o sea, todo creciendo, que podías decir, sí, ya está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque al final... Lo que te decía antes, ¿no? Si te paras, al final la inercia te lleva hacia atrás y ya no solo eso, es que dejas de generar, ¿no? Entonces pues bueno, nuestra ilusión es seguir generando más cosas, convertirnos en el líder del sector y bueno, y poder crear más oportunidades y ayudar a ser, digamos, inspiración a más empresarios y a más personas para que luchen, ¿no?, y emprendan y sepan que se puede. Pues Javi, vamos a cerrar esto con un brindis. Gracias. Esto va por nuestro amigo Javi, por lo que significa todo lo que nos has contado, por el desarrollo, por la sociedad y porque cada uno pues, pueda tomar decisiones para ser un poquito mejor cada día. Y con este regusto de vino improvisado que hemos tenido al final, pues despedimos esa nueva entrevista dentro de Demos en la Empresa el lugar que se merece. Te lo agradezco un montón, ¿has dado gusto? Gracias a ti. Muy bien. Sí. Y a los demás, pues ya sabéis, queremos saber sus comentarios, queremos saber lo que piensan, queremos que compartan esta información y por supuesto, una cosa más que a veces se me olvida preguntarte, igual es un poco improvisado, nunca mejor dicho, pero ¿se te ocurre algún nombre de algún empresario que digas tú, hostia, esta persona me ha inspirado, esta persona me ha... Bueno, he hecho uno antes Amancio Ortega, pero alguien que pueda venir aquí, porque claro, Amancio... A ver, mira, por ejemplo, se me ocurre una persona que me ha venido ahora a la cabeza y es Pascual de Definity Work. Ajá. Además, él se ha criado aquí. ¿Ah, sí? Y él ha estado aquí en esta bodega también. Invitamos a Pascual para que venga próximamente. Pascual, creo que es una persona que no se prodiga mucho, no le gusta. Tendrás que hacerme la gestión. Pero bueno, Pascual, luego, pues por ejemplo, recientemente conocí a un empresario muy interesante también en el sur, que es Polisur, que es una empresa muy grande, que se dedica a hacer unas neveras muy guays. No sé, hay muchísimos empresarios que, bueno, por ejemplo, pues también se me ocurre Thinking Heads.
Dani, bueno, Dani Romero, que le conocéis, Dani y también además creo que va a ser un crack también. Bueno, hay muchísimo. Pues ahora sí, ya con esta última pregunta improvisada, Javi, despedimos esta entrevista y, como decíamos, pues que compartan, que comenten, que nos digan también qué empresarios son referentes para la gente que nos escucha y, por supuesto, gracias a las personas que han estado al otro lado pues disfrutando este ratito con Javier Tora. Chao. Hey, aquí Carlos, espero que lo hayas disfrutado y te haya inspirado. Si quieres que sigamos entrevistando a grandes empresarios en este proyecto, por favor comparte este vídeo y ayúdanos a llegar a muchas más personas. Entre todos, vamos a darle a la empresa el lugar que se merece.